Que tiene que quiero hablar con él. Y ahí se descubre todo. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rafaela Bartolini y hoy día vamos a hacer un taller sobre fotografía de retrato en exteriores. Les voy a dar como un poco de tips y cómo es mi flujo de trabajo. Vamos a esperar ahorita unos 5 minutos a que se conecte un poquito más de gente y empezamos con el taller. Lo que sí les voy a pedir es que porfa tengan los micrófonos apagados en todo momento para no interferir un poco con la clase. Y las preguntas que quieren hacer las pueden ir poniendo en el chat y lo voy a ir chequeando y también al final de todo el taller me voy a dedicar a responderlas. Así que 5 minutitos y empezamos. De hecho, mi trabajo está muy enfocado al retrato, a la fotografía de moda. Ay, perdón. Un segundito que tengo que... Ya, ahora sí. Bueno, mi trabajo está enfocado en retrato, fotografía de moda, también hago mucha fotografía de lifestyle, de, bueno, de mis viajes, de mi día a día, y todo eso lo pueden encontrar un poco en mi Instagram. Bueno, sobre la fotografía de retrato, de hecho, es algo que yo vengo haciendo ya hace varios años, y creo que si estamos empezando a hablar de esto es súper importante comenzar por la parte técnica un poco y lo que va a afectar directamente el resultado final de nuestras imágenes, ¿no? Entonces hay factores que afectan este resultado, como por ejemplo las condiciones de luz, la cámara y los lentes que utilizamos. Cuando hablamos de cámaras, de hecho hay una variedad enorme de cámaras y opciones para todos, depende obviamente mucho del presupuesto que manejamos para estas. Creo que nunca debería ser un impedimento la cámara que tenemos, porque muchas veces, incluso yo cuando estaba empezando decía, necesito una cámara mejor para tener mejores fotos". Y no es verdad, o sea, poco a poco yo creo que se puede ir mejorando en cuanto a equipos, pero la idea es empezar con la cámara que tengamos y experimentar y tratar de mejorar nuestras imágenes, ¿no? Entonces, al momento de elegir una cámara, hay varios factores que tenemos que tomar en cuenta, que son súper importantes y que van a afectar al resultado de nuestra imagen. Lo primero es la calidad de la imagen, ¿no? Que se define por dos factores, que es el tamaño del sensor. Hay dos tipos de sensores. Las APS-C, que son un sensor crop y es una súper buena opción para como empezar en la fotografía. De hecho, yo empecé con una de estas cámaras. La utilicé durante todos los años que estudié y una vez que ya comencé a trabajar como más profesional, me cambié a una cámara full frame. Son cámaras que tienen muy buena calidad y van a servir para hacer los primeros trabajos sin ningún problema. Las cámaras full frame son cámaras que tienen el sensor completo, entonces tienen una mejor calidad de imagen, tienen la gama tonal más amplia y mucho más fina. Sin embargo, obviamente son más costosas y cada accesorio, los lentes también, ¿no? Porque no los lentes de una cámara APS-C no siempre le hacen a una full frame, ¿no? Entonces, obviamente, contra más nos metamos en el, sobre todo en negocio, fotografía, o se quieran ir comprando equipos más costosos y mejores, también los accesorios van a ser más caros. Otro tema que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de megapíxeles que tiene una cámara. Mientras más megapíxeles tenga, mayor resolución va a tener la cámara. Entonces, si es que voy a hacer, por ejemplo, un trabajo para digital, o sea, que va a estar en Instagram, en redes sociales, en una web, con 12 megapíxeles en adelante es suficiente. Y cuando se refiere a un trabajo que va a ir en impresión para una revista, un panel, etcétera, puedo utilizar una cámara de 42 megapíxeles en adelante. Yo de hecho tengo
dos cámaras. Y tenemos a alguien que tiene el micrófono prendido, porfa, si pueden apagarlo. Bueno, otro factor a tener en cuenta es el tamaño y peso. Eso de hecho es importante dependiendo del tipo de fotografía que hagas o el momento en la que la estás haciendo, ¿no? O sea, de hecho yo tengo dos cámaras ahorita. Tengo una 7C y tengo una 7R3. Son dos cámaras súper buenas, las dos son full frame, pero la diferencia está un poco en la cantidad justamente de megapíxeles y también influye en el tamaño y el peso de la cámara, ¿no? La 7R3 es una cámara que tiene 42 megapíxeles, es súper, súper buena, pero es más pesada también. Y la utilizo en trabajos donde sé que tienen que imprimir, van a ir a una revista, un panel. Mientras que la otra cámara la utilizo para todo lo que es redes sociales. Me parece una súper, súper buena opción. También la utilizo para viajes y tiene 24 megapíxeles, que es más que suficiente. O sea, también puedo imprimir fotos con esa cantidad, ¿no? Entonces les voy a mostrar un poquito mi recomendación en cuanto a cámaras. Son dos de las cámaras que yo uso y una opción un poco más económica que funciona también para empezar mucho, que es una APS-C. Entonces la primera es la que les estoy hablando ahorita, que se ha vuelto una de mis favoritas, que es la Sony Alpha 7C. Es de hecho la cámara digital full frame con lentes intercambiables más pequeña y ligera que hay. Tiene, como comenté hace un ratito, 24.2 megapíxeles. El ISO va de 100 a 51.200. Tiene estabilización de imagen óptica en el cuerpo. Es compatible con los lentes montura tipo E. Tiene muy buen rendimiento con poca luz. Tiene este foco con seguimiento automático súper rápido. Es continuo. 693 puntos de enfoque, que es un montón. Bueno, enfoque continuo en sujetos activos, o sea, cuando una persona está corriendo o haciendo deporte, animales, todo esto sirve un montón porque el foco lo sigue, digamos, en movimiento. La pantalla es táctil, tiene 10 fotos por segundo en captura continua, graba en 4K y bueno, tiene conexión Wi-Fi, control remoto de la cámara, transmisión de archivos inmediatos que a mí me sirven muchísimo, sobre todo cuando estoy viajando y quiero como la imagen instantánea en mi teléfono, simplemente me conecto. O incluso me preguntan mucho cómo a veces en Instagram hay fotos en las que salgo yo. Bueno, eso lo hago con un trípode y con la captura directa. O sea, tengo en mi celular, lo conecto a la cámara y con el botón puedo ir tomando las fotos que yo quiero y cambiar, digamos, cambiar la luz, cambiar el diafragma, si quiero, puedo modificar todo desde mi celular. Y bueno, la batería dura 740 disparos, que en mi experiencia en verdad es bastante más, como 1200 más o menos. Eso en la práctica yo que no la tengo prendida todo el tiempo, sino que cuando no la estoy usando la apago al toque, ¿no? Entonces, esa es una recomendación mía, que es como una cámara full frame, pero es súper chiquita, compacta, el diseño es súper bonito, de hecho esta cámara salió hace poco y para mí tiene un rendimiento increíble. Viene con un lente de kit, que es el que pueden ver en la primera foto, que tiene 4 y 5.6 de diafragma, que es súper bueno para empezar. Y bueno, luego más adelante voy a hablar un poco más sobre lentes, pero es una buena opción para arrancar. Acá tengo 3 fotos que he tomado justamente con esta cámara, con la 7C. Fotografía de retrato. Obviamente las 3 fotos están colorizadas, editadas, pero pueden ver la calidad de la imagen. Una pregunta, ¿qué tiene? Porfa, los micrófonos. A ver, voy a salir para... Sí, porfa, chicos, si pueden chequear que su micrófono está apagado para no interferir con lo que estamos haciendo ahorita. Bueno, como les digo, esta es la 7C. La utilizo muchísimo también para hacer fotografía de lifestyle. Ese es el tipo de imágenes que por ahí puedo compartir bastante en Instagram, con distintos lentes, obviamente, no todo es la misma, pero esta es la cámara de la que les estoy hablando. Otras opciones, bueno, la Sony A6400 es una cámara que tiene el sensor crop, o sea, el sensor APS-C. Tiene 24 megapíxeles, el ISO va de 100 a 32.000, graba en 4K y en verdad es perfecta para aprender antes de dar
un salto a algo full frame que obviamente es más costoso. Y bueno, la Sony A7R3, que es la cámara quizás que más uso para trabajo, es una cámara full frame. En verdad es increíble, tiene una tecnología súper avanzada, tiene ISO de 100 a 32.000, ampliable hasta 102.000, que en verdad nunca, nunca uso un ISO tan alto, pero es increíble que lo tenga. 42.2 megapíxeles, que para impresión funciona perfecto, de hecho he hecho paneles con esto y la calidad es perfecta. Y bueno, es súper buena para fotografía y para video, para los que les gusta hacer video. A mí me gusta, pero digamos que mi campo es más en la fotografía. Después de las cámaras, obviamente lo más importante es la selección de los lentes que vamos a utilizar, los objetivos. De hecho, tenemos varios factores que tener en cuenta antes de elegir un lente, comprar un lente. Siempre es difícil, digamos, tener que elegir solo uno, porque obviamente cuando uno empieza tiene que ir de a pocos. Entonces, acá les voy a hablar un poco de estos factores como para tener en cuenta para que puedan elegir bien el lente que van a utilizar. Lo primero es la distancia focal. Hay muchas variedades de distancias focales, existen lentes 24 milímetros, 35 milímetros, 200 milímetros, etc. Y la decisión depende de varios factores. Por ejemplo, la cantidad de espacio que se tenga. Esto puede limitar o ampliar la distancia focal que puedas utilizar. Si trabajas en exteriores, en un estudio, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, un 35 milímetros capturará mucho más del ambiente en sus retratos, mientras que el 85 milímetros va a tener un enfoque mucho más estrecho y se va a enfocar mucho más en la persona que en el paisaje. También depende de qué tan cerca quieres estar tú de tu sujeto o la persona que estás retratando. Un alcance del objetivo te permite estar mucho más lejos y simplemente con el zoom del lente poder acercarte, entre comillas. Entonces, la distancia focal que elijas depende muchísimo de tus preferencias y la situación, ¿no? Entonces, hay personas que por ahí son mucho más tímidas como fotógrafos y no les gusta estar muy cerca de la persona que retratan. A mí es todo lo contrario. De hecho, estas fotos fueron tomadas con un 35 milímetros, entonces he tenido que estar bastante cerca de ella. A mí me gusta acercarme al personaje, me gusta esa cercanía que representa. Entonces, como digo, depende mucho de preferencias y el espacio, ¿no? En fotografía exteriores, que es, bueno, este taller de fotografía en exteriores, obviamente te sirve cualquier lente, porque te acercas, te alejas, porque tienes el espacio, pero cuando haces fotografía en interior, sí hay que tener un poco más de cuidado, porque, por ejemplo, en un estudio con un 85 milímetros o un 200 milímetros, necesitarías un espacio realmente enorme para no sentirte limitado. Otra cosa importante es el tamaño del sensor, que eso lo comenté un poco en las cámaras. Entonces, el tamaño del sensor de la cámara que tengan también afecta en gran medida el tipo de lente que vas a elegir. Si tienes una cámara que no es full frame, o sea, una APS-C, la longitud focal elegida va a cambiar. Por ejemplo, esto es una equivalencia, ¿no? Pero por ejemplo, si tienes un lente 50 milímetros en una cámara que no es full frame, o sea, una APS-C, va a equivaler alrededor de un 75 milímetros en un full frame. O sea, lo que hay que hacer acá para hacer la conversión es multiplicarlo por 1.6 por el factor crop. Entonces, eso también es súper importante. Como les digo, mucha gente no toma en cuenta eso y se compra una cámara que no es full frame y se compra un 50 milímetros pensando que va a ser un 50 milímetros y en verdad no, va a ser casi un 75, casi un 80, entonces a tener en cuenta también eso. Otro factor importante para mí es el bokeh. Ese es un término que se refiere a la cantidad de áreas desenfocadas de una imagen. Entonces, ese fondo suave que pueden ver en estas imágenes, que es un poco borroso, que hace que en verdad la fotografía se vea increíble, todo eso está controlado en gran medida por la apertura de nuestro lente. Entonces, cuanto mayor es la apertura, mayor es el desenfoque que tenemos en el fondo. Tener una apertura máxima amplia también significa que es capaz de disparar con mucha menor cantidad de luz. Como la apertura es más amplia,
permite que ingrese mayor cantidad de luz al sensor. Entonces esto significa que no tenemos que aumentar el ISO, que al final resulta en menos ruido en nuestra imagen y mayor calidad de esta. Entonces, yo por ejemplo trabajo muchísimo con lentes, tengo, bueno, mis 3 favoritos, digamos, pero tengo lentes fijos que normalmente tienen mayor apertura, o sea, son 1.4, hay lentes 1.2, y también tengo otro de mis favoritos, que es el 24-70, que es 2.8. Entonces, obviamente con un lente que tiene mayor apertura logro este desenfoque y este bokeh, como pueden ver en la imagen de la izquierda, sobre todo que estoy un poco más cerca, que es súper bonito, ¿no? Entonces, de eso también depende, ¿no? Un lente que tiene, por ejemplo, un diafragma 4 o 5.6 no te va a dar este efecto. Otro de los factores importantes es justamente lo que acabo de decir sobre si queremos un lente que sea zoom o un lente fijo. De hecho, esto se reduce totalmente a la preferencia personal. Un lente zoom te brinda la posibilidad de flexibilidad en las tomas, como estas 2 imágenes que estoy poniendo. De hecho, yo estoy más o menos a la misma distancia en las 2 imágenes, una tomada en 24 y la otra tomada debe ser aproximadamente en 70, que es mi 24-70, ¿no? Quizás un poquito menos. Pero lo que te permite es eso, no estar en un mismo lugar y tener como distintas imágenes con un mismo lente. Te brinda, de hecho, muchísima más variedad y flexibilidad en las tomas. Puedes cambiar de posición de este y obtener una variedad de diferentes tipos de retratos. No tienes que cambiar de lentes, lo que significa también llevar menos equipo. Los lentes fijos normalmente son más pequeños y su rendimiento óptico tiende a ser mucho mejor, porque por lo general tienen aperturas de diafragma máxima más amplias. Entonces, esto también, como digo, se reduce a preferencia personal. Yo uso de los dos y también voy cambiando por épocas, pero también depende mucho qué es lo que vamos a fotografiar. Por ejemplo, si es un viaje y no quiero estar cargando con un montón de equipo, llevaría un solo lente, quizás del 24-70 o un 16-35, para tener como esa variedad y poder hacer retratos, paisajes. Si me llevara, por ejemplo, un viaje a un 50 milímetros, estaría muy limitada, o un 35 milímetros, quizás también me faltaría un poco de apertura ahí, ¿no? Entonces, bueno, a tomar en cuenta, pero bueno, sí es verdad que los lentes fijos para mí tienen mejor calidad. Otro tema importante es el espacio disponible de trabajo que tenemos. O sea, si estamos disparando en un espacio abierto, puedes elegir un lente que te permita trabajar con todo ese espacio. Un lente de 85 milímetros o 70-200, por ejemplo, servirá bien en una situación como esta. Sin embargo, si estás en un espacio más limitado, debes elegir algo con un ángulo de visión más amplio, como un 35 milímetros o un 24 milímetros, ¿no? Entonces pongo estas fotos porque es una sesión que tuve hace poco, de hecho son en interiores, no en exteriores, como el taller, pero me sirve mucho para explicar esto. O sea, este lente, por ejemplo, que utilicé en estas fotos es un 24-70. Y en esta foto obviamente no se ve, ustedes están viendo en la imagen final, pero yo estoy totalmente pegada a la pared opuesta, es donde estoy tomando la foto, y estoy en el máximo de apertura, estoy en un 24 milímetros, que quizás me hubiera gustado tener algo un poco más amplio para que la parte de la tina de abajo no choque con lo que termina de la imagen, ¿no? Me gustaría que tenga un poquito más de madera quizás, pero no se podía, o sea, eso fue lo que logré. Pero esto a tener en cuenta cuando vamos a hacer fotos, por ejemplo, quizás llevar ahí un lente un poco más abierto, de repente un 16-35 para poder utilizar en 20 o en 18, con eso hubiera sido suficiente para lograr la imagen que quizás tengo más en la cabeza, ¿no? Importante eso, según el espacio con el que vayamos a trabajar, elegir los lentes. Ahora les voy a hablar un poquito sobre los lentes que más me gustan y los que recomiendo para retratos específicamente. Este es, bueno, el 85, bueno, lo voy a decir como, bueno, es el 1.8, pero en verdad el 85 milímetros como tal. Es un lente, bueno, apertura 1.8, es muy luminoso, tiene excelente nitidez de imagen, un bokeh suave y muy bonito, como pueden ver en estas 2 imágenes. El enfoque es automático, es rápido, es casi silencioso y de hecho es un lente que no es tan costoso.
Entonces es una muy buena opción como calidad, precio-calidad, súper bueno. Y tiene poca aberración cromática. A mí lo que me gusta de este lente un poco es que te aplana o acorta los planos, ¿no? Entonces desenfoca tanto porque el plano está como súper lejos y nos da esta imagen así como la de la derecha, que lo estoy pensando más, como una imagen un poco más plana, pero se ve súper bonito. Luego el 50 milímetros, bueno, 1.4, 1.8, yo he tenido los dos. De hecho, primero comencé con el 1.8 y luego más adelante con el trabajo me compré 1.4. Estos lentes creo que son los favoritos de los fotógrafos, sobre todo cuando recién empezamos. Es un lente que en general no es tan caro. em, es súper liviano, es chiquito y se obtiene un muy buen resultado en muchas situaciones diferentes. Bueno, tiene una muy buena calidad, la máxima apertura es en este caso 1.8 o 1.4, y la mayoría de fotógrafos de retratos utilizan uno de estos, o sea, lo tienen de todas maneras porque es muy versátil para muchas situaciones, o sea, tiene un campo de edición ligeramente más amplio que un 85 milímetros que quizá puede limitar un poco más por el espacio que tengamos para realizar el retrato, y capturan en un rango comparable al del ojo humano. O sea, así como nosotros vemos la realidad, más o menos ese es el campo de edición que tiene un lente de 50 milímetros. Nos da, bueno, un muy buen control sobre la profundidad de campo y el bokeh, y los objetos se ven súper nítidos y definidos, mientras que la suavidad del fondo puede ser controlada fácilmente. Entonces acá les dejo un par de opciones de lentes que son súper buenos y no son tan caros como para empezar a hacer retratos. Acá hay un par de referencias de fotos que he tomado con este lente, entonces se pueden dar cuenta que no tiene como esta distorsión que por ahí puedes tener con un 35 milímetros en vertical que te alarga la imagen, sino que es como lo más parecido a como vemos, ¿no? Porfa, de nuevo los micrófonos. Pueden apagarlos. Ya. Bueno, este otro lente, el 2470 2.8, eh, es quizás el lente que más utilizo en este momento. Es un lente increíble porque tiene teleobjetivo y gran angular con una apertura de 2.8 constante. Esto quiere decir, hay algunos lentes que cuando no estás haciendo el zoom, por ejemplo, están en 4, pero si haces zoom, la apertura mínima que tienes es un 5.6. Cuando es uno de esos lentes, a lo que me refiero con que es constante, es que no importa la longitud focal en la que yo esté, siempre va a estar en 2.8 como, bueno, como máximo, ¿no? Entonces acá les pongo dos ejemplos con este lente, uno tomado en 40 milímetros y el otro en 35 milímetros. Pueden ver como la diferencia y la versatilidad de este lente, ¿no? La calidad en verdad es increíble, tiene excelente nitidez, bajo destello y aberración cromática. Es un lente súper versátil y de hecho es el que más uso, sobre todo en moda. El rango de 24 milímetros a 70 milímetros cubre estos rangos de teleobjetivo a gran angular corto, brindando una increíble flexibilidad. El 35 milímetros, ese es el que yo uso, es el 1.4. Es un lente increíble porque tiene una apertura máxima de 1.4, tiene un recubrimiento antirreflectante para reducción de destellos, el motor de enfoque automático para un enfoque súper rápido y silencioso. Y estos lentes de 35 milímetros son ideales para una amplia gama de fotografías, pero se destaca especialmente en los retratos por su apertura. Pueden crear un fondo suave para cuadrar al sujeto y tener también como mucha presencia del fondo. Entonces, es un súper buen lente como para mezclar paisaje y retrato. Y por último, el 70-200 2.8, también constante. Es un lente que es increíble. Tiene un rango de distancia focal con apertura máxima constante de 2.8. Tiene una excelente nitidez de imagen y es súper, súper bueno como para street style
o para deportes, bodas, moda. Pero bueno, lo que sí es que se necesita bastante espacio para utilizarlo. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco sobre la iluminación. De hecho, entender la luz es la clave de la fotografía. Existe la luz natural y la luz artificial, pero en este caso vamos a hablar sobre la luz natural, porque estamos hablando de fotografía en exteriores, así que lo más probable es que estén utilizando la luz natural. La fotografía con luz natural es básicamente utilizar el sol como fuente de luz. La calidad de luz varía con la hora del día y las condiciones de la luz. Em, y en las calidades de luz podemos encontrar la luz suave y la luz dura. Acá les he puesto dos imágenes como para mostrar estos dos tipos de luces, pero lo voy a explicar un poquito más ahora. La luz suave, esta es una luz que puede ser difusa o reflectada, no es tan directa. Por ejemplo, en un día nublado, las nubes servirán como difusor de la luz directa del sol. Entonces, ilumina al sujeto desde todos lados de una manera suave. Este tipo de luz se consigue muy temprano por la mañana, durante la hora del sunset o cuando tienes un día nublado. Las sombras y los colores van a ser mucho más suaves. De hecho, mi luz favorita es la del atardecer. La puedes utilizar directa al sujeto, donde dará una luz naranja del lado de la persona y va a crear unos tonos de piel increíbles. Y también se puede utilizar como contraluz, donde muchas veces se cuelan rayos de sol en la imagen y da un resultado muy lindo. Cuando hago eso también, como por ejemplo en la primera foto, se puede ver como esta iluminación en la parte del pelo. Eso tenemos una luz como desde atrás y adelante se puede poner un rebotador como para redirigir esa luz e iluminar un poco más la cara, ¿no? Pero ese backlight es súper bonito para utilizarlo y crear como este efecto en un retrato. Acá les pongo tres ejemplos más. La primera se puede ver que es un día súper, súper nublado, que donde yo vivo es el tipo de luz que tenemos casi todo el año, así que es un poco complicado. Pero bueno, se puede solucionar siempre con un rebotador, tratando de iluminar a la persona con la poca luz que tenemos, porque ahí como se nota es un día súper nublado, pero se pueden dar cuenta que las sombras son casi nulas, o sea, es súper, súper suave. En la segunda tenemos una imagen en hora de sunset, donde la estamos utilizando entre un backlight y como un poquito de costado, que ilumina súper bonito y le da un efecto lindo a esta foto. Y la tercera es una foto que de hecho es en interiores, pero con luz de ventana, ¿no? Entonces tenemos una luz suave de costado. Luego tenemos la luz dura, normalmente es luz de mediodía, es luz directa. Entonces lo que va a hacer es que nos va a generar muchas sombras duras, va a hacer resaltar más los colores y vas a tener una imagen más contrastada. Cuando yo tengo este tipo de luz, hay tips que me funcionan para sacar lo mejor de este momento. Uno es buscar un poco de sombra o utilizar elementos para generar sombras en la cara. Acá las voy a mostrar, por ejemplo, en la segunda foto, ¿no? Puede ser con plantas o cualquier otro objeto. También se puede utilizar un difusor para suavizarla o hacer tomas donde el sujeto levante un poco la cara. Así no se generan sombras debajo de los ojos que pueden parecer ojeras. Otra opción también es utilizar props como gorros o lentes de sol, porque para el sujeto es casi imposible mirar a la cámara por la sensibilidad de los ojos, que produce una luz tan dura y brillante. Entonces, como pueden ver en la primera foto, estamos en interiores con una luz súper dura. O sea, esta la puse como para mostrar un poco las sombras que genera, que es súper interesante. Igual se puede componer cosas increíbles con luz dura. En la segunda lo que hice fue llevarlo un poco más a la sombra y poner en primer plano sobre la cámara elementos como plantas con la luz detrás mío, ¿no? Entonces genera sombras en la cara que también son interesantes. Y la tercera foto lo que hice fue, esto es en medio de la playa a las 12 del día, entonces lo que hice fue utilizar un difusor sobre ella, ¿no? Totalmente cenital, para hacer que la luz no sea tan dura. Pero tenemos igual imágenes súper brillantes, contrastadas y con colores intensos. Y ahora les voy a comenzar a dar un poco de tips que me sirven y me sirvieron mucho a mí empezando en la fotografía de retrato. Lo primero es configurar nuestro balance de blanco, esto es súper importante.
Lo que yo hago es configurar en grados Kelvin, en vez de utilizar los automáticos que vienen en la cámara, sino que lo hago con los grados Kelvin, y lo que hago es setearlos y que se vea exactamente como yo lo estoy viendo en mi escena real, digamos. Esto va a ayudar que el retoque o la colorización sea más fácil y no tengamos problemas con los tonos piel. Lo siguiente es el foco en el ojo. Esto es lo que más nos transmite en un retrato, y tenerlo fuera de foco genera ruido e incomodidad. En mi caso utilizo el enfoque de ojos automático de Sony, que me permite seguimiento continuo del foco en los ojos en todo momento, ¿no? Entonces nunca tengo una imagen fuera de foco. De esta forma, lo que hacemos un poco es como hacer más fácil, digamos, todo el flujo de trabajo. Me pasaba muchísimo antes de tener una imagen que me encantaba, pero que el foco no estaba en el ojo y tenía que descartarla por eso. Entonces, con tecnologías como estas, realmente puedes elegir la foto que más te guste y no tener que descartar como en primera instancia solo por un tema técnico, ¿no? Entonces, cuando tenemos una imagen frontal, obviamente los dos ojos van a estar en foco, pero cuando tenemos una imagen como la que les pongo acá de ejemplo, donde tenemos un ojo más adelante que el otro, siempre hay que enfocar en el de adelante, ¿no? Obviamente esta la debo haber tomado en un 2.8 de diafragma, pero se podría cerrar un poquito más el diafragma como para tener todo el pelo de la parte de atrás también en foco, ¿no? O los dos ojos súper en foco. En este caso está en el primero. Bueno, también es súper importante abrir nuestro diafragma. Utilizar un diafragma abierto te dará como resultado el sujeto súper nítido y en foco, y un fondo con textura y poca profundidad de campo. Es una forma muy fácil de tener toda la atención sobre nuestro sujeto, ¿no? Acá en esta foto pueden ver el bokeh que genera esta apertura del diafragma. Luego, utilizar interferencias. Esto significa utilizar elementos en primer plano y desenfoque, porque le aporta una cualidad diferente a nuestra imagen, le da textura, la hace más interesante. Se puede utilizar literalmente cualquier cosa para realizar interferencias. Puedes utilizar plantas, elementos de una escena, ventanas, etc. De hecho, en esta imagen pueden ver como estas plantas, como si estuvieran en un campo. Bueno, la verdad es que esta foto fue tomada en tierra y un fondo azul, pero queríamos darle este efecto. Entonces, como no teníamos plantas, lo que hice fue utilizar las puntas de mi pelo, que de hecho en ese momento estaba largo, y simplemente las ponía delante del lente y genera como esta sensación como si fueran plantas, pero en verdad es pelo. Así que realmente pueden utilizar cualquier cosa para hacer interferencias y funciona muy bien. Otra cosa que puede servirles es la regla de tercios. Esta regla lo que hace es dividir una imagen en 9 partes diferentes, utilizando 2 líneas imaginarias paralelas con la misma distancia de forma horizontal y 2 más de las mismas características de forma vertical. Y lo que dice esta regla es que se recomienda utilizar los puntos de intersección de estas líneas para distribuir los objetos de la escena. Lo que hace esto es que nuestra imagen se vea más balanceada y atraiga la mirada del que mira tu foto hacia ciertos puntos de interés, ¿no? Entonces, en este caso, siempre trato de componer de esta forma. O sea, está bueno saber sobre esta regla, y si la sabes, si la quieres romper, todo bien. A veces funciona mucho como en la imagen de la derecha, que la foto fue compuesta de esa forma. Obviamente estas líneas son imaginarias y no las tengo en cámara, sino que las tengo un poco en la mente. Y trato de que el ojo o la cara esté en ese punto para que la mirada del espectador vaya directamente ahí y se sienta en balance. Y en la segunda imagen lo que hice fue recortarla. O sea, lo pueden hacer también en postproducción, no tiene que ser siempre en el momento de la imagen, porque esta forma de la composición me parece que está mejor balanceada y simplemente lo hice por eso. Pero bueno, está buena para saberla y aplicarla. Bueno, explorar distintas perspectivas, eso lo digo siempre. O sea, es importante cambiar, moverse, probar distintas cosas, hacer fotos picadas, contrapicadas, de lejos, de cerca. Por ejemplo, cuando fotografío gente, si tomo una foto agachada y desde abajo, el sujeto se va a ver como más dinámico,
y se le da como mayor presencia. Y cuando se toman fotos desde arriba, se puede minimizar el sujeto y perder ese factor como de asombro, ¿no? Así ahí pueden ver en las dos fotos, comparándolas, la foto de la derecha es como un poco más común, o sea, tenemos una composición, yo súper frontal a ella está en el centro, incluso se ve un poco chiquita porque he dejado un espacio negativo arriba y la estoy tomando un poquito desde arriba quizás, mientras que la foto de la izquierda al tomarla desde abajo le da como un efecto como más wow a la foto, ¿no? O sea, ella se ve como más imponente. Entonces, está bueno, de hecho, explorar ese tipo de perspectivas distintas. Y tampoco quedarnos mucho en un mismo lugar, ¿no? O sea, si tenemos una escena así, podemos tomar una, dos, tres fotos en la misma perspectiva que nos guste y luego la idea es cambiar y tratar de buscar distintas imágenes en una escena, ¿no? Bueno, otra cosa muy importante es entrar en confianza, es dejar que la persona que está fotografiando entre en confianza contigo. Al principio puede ser un poco incómodo y para lograr buenos retratos lo principal es lograr que la otra persona se relaje. Mi forma de hacer esto es hablar un poco, preguntarles sobre su vida, si los conozco o no, depende de eso la conversación, pero no llegar como a decir, bueno, que vamos a hacer fotos, sino conversar un poco, como para que entren en confianza, se relajen y vamos a conseguir fotos mucho mejores. Otra cosa que me funciona muchísimo en exteriores para lograr fotos naturales es la toma continua. Em, lo que hago es utilizar esta función de toma continua muchas veces porque lo que hace es ayudar a capturar como el momento ideal de una toma, ¿no? O sea, en esta secuencia podemos ver, eh, claro, que la hago caminar, reírse, como un poco de movimiento, y de todo esto saco una foto que es la que me parece que tiene como la mayor naturalidad. Otra cosa es utilizar el movimiento para lograr imágenes naturales, ¿no? En estos casos lo que yo hago es como decir, ya, no sé, muévete un poquito, sonríe, levanta los brazos. Entonces, al tomar todos esos movimientos podemos llegar a esa naturalidad, que es lo que creo que buscamos también, porque si sentamos a una persona en una silla y le decimos, mírame, bueno, vamos a tener un retrato bonito quizás, pero no vamos a lograr esa naturalidad o de repente una risa que caracteriza a la persona o un momento especial, ¿no? Entonces eso también funciona mucho. Primero siempre empiezo con cosas un poco más estáticas, como para tener esa foto que quizás tengo en mente, y luego ya comienzo a ser un poco más libre y dejar más libre a la persona también para lograr imágenes diferentes. Otra cosa que les puede funcionar, otro tip, es el scouting de locaciones. El scouting de locaciones se refiere un poco a básicamente pasear antes de la sesión de fotos por distintas locaciones, saber cómo cae la luz a cierta hora del día en esa locación eh, y utilizar como las cosas que están en la calle para las fotos, ¿no? En este caso, este carro nos pareció como interesante, le agregaba textura y aportaba a nuestra foto. Y en la segunda tenemos una casa, en verdad, súper simple, desenfocada atrás, pero que funciona para el retrato, ¿no? Después viene todo el tema de la dirección del modelo, que es súper importante. Creo que una de las cosas más importantes es tener claro lo que quieres, o sea, lo que estás buscando en tu modelo. Si no sabes qué quieres, ellos menos. Entonces siempre es bueno tener un mood board de referencias, como el que pongo acá en la parte derecha. Esto es como un grupo de imágenes que te sirven de apoyo para poder mostrar más o menos lo que estás buscando o te ayuda en esos momentos en los que quizás te quedas como un poco en blanco y ya no sabes qué hacer. Bueno, se recurre a este mood board y puedes como tomar alguna imagen como punto de inicio, o sea, decir, ya empezamos por esta foto y ahí como va fluyendo. Entonces te ayuda a no quedarte estancado en una sesión de fotos. Esto lo pueden hacer de mil formas, o sea, yo de hecho busco muchas de mis referencias en Pinterest, creo un tablero según la sesión que voy a hacer y puede ir a todo, ¿no? Puede ir al tema de poses o al acting de la persona que estás retratando, depende mucho del concepto que tengas, ¿no? Otra cosa es estar abierto a las propuestas que tenga la persona que está fotografiando. Sobre todo si estamos trabajando con modelos que tienen experiencia, siempre ellos van a proponer.
una vez que se les explique el mood general de la sesión, ellos van a comenzar a proponer distintas poses, miradas, etc. Si estás retratando una persona, no por un tema de como modelo, sino quizás solo como un personaje, creo que es importante también tratar de captar, no voy a decir la esencia de la persona porque suena como un poco cliché, pero sí un poco dejarlo ser, ¿no? O sea, cuando hacemos ese tipo de fotografía es importante estar atentos, ahí sí me parece importante conversar, eh, un poco entrar un poco más profundo para poder eh, lograr que esta persona esté inconsciente, digamos, en algún momento. O sea, si una persona está muy consciente de tener una cámara frente a sí, lo que va a pasar es que va a estar mostrándonos, va a estar mostrándonos una pose, ¿no? Entonces hay momentos chiquitos, rápidos, en los que eso se pierde. Y ahí creo que es donde hay que hacer los retratos. Así como una risa súper espontánea es muy distinta a una risa posada, bueno, lo mismo pasa cuando una persona está frente a una cámara. O sea, tenemos que buscar justamente ese momento natural o espontáneo. Eso en cuanto a retratos de personajes donde estamos buscando que sean ellos mismos, mientras que en moda quizás es lo contrario porque los estamos poniendo en un personaje. Bueno, también es importante trabajar con la máxima fluidez posible, o sea, cuando veas lo que decía hace un ratito, ¿no? El retratado con una mirada auténtica, una pose interesante, no pares tanto a pensar como en encuadres, composiciones, sino que dispara, porque los momentos duran segundos. Para esto obviamente es importante que la parte técnica ya esté seteada para no tener problemas o demoras por eso, ¿no? Entonces lo primero obviamente es practicar bastante, ya tener como un tema de luz súper seteado desde antes, para no perder una imagen, obviamente por un tema técnico, ¿no? Bueno, otro tip que me funciona mucho a mí es mostrar de vez en cuando las fotos que voy haciendo durante la sesión, o sea, interactúo con la persona, le muestro como lo que va saliendo de la cámara, o sea, si veo que sale increíble una foto, voy a mostrarle la cámara y decir, mira qué bien sales, esa pose funciona mucho, esta mirada me gusta. Entonces esto hace que se sienta mucho más cómodo y bueno, también va logrando obviamente un mejor resultado final, ¿no? Hay que hacerlo sentir como siempre, es importante que la persona se sienta cómoda con nosotros como fotógrafos. Al final de todo, eso se ve reflejado en nuestras fotos. O sea, si una persona está incómoda o pasándola mal, se va a notar de todas maneras. Lo mejor es entrar en confianza y pasar un buen rato para conseguir el mejor resultado posible. También es importante elegir el mejor ángulo, obviamente, la persona que estamos retratando. Todos tenemos un ángulo mejor que el otro. Normalmente si trabajamos con un modelo con experiencia, este modelo lo va a saber, perdón, y normalmente posará sobre este ángulo, o sea, no nos va a dar el ángulo que no le funciona tanto, y nos va a dar su mejor ángulo y siempre trabajando con ese ángulo hacia la luz. Si alguien no lo sabe, es súper fácil, en verdad. Hay que hacer una prueba de perfiles y ver qué es lo que funciona mejor. Esto es súper fácil, la prueba de perfiles que se hace es tomar una foto directa como a la persona mirando la cámara y luego como hacia los dos perfiles con la mirada hacia la cámara. Y van a ver qué lado funciona mejor. O sea, siempre hay uno que es un poco más simétrico, que la mirada es más bonita. Normalmente ese lado, por ejemplo, ahora en esta época, el lado del que nos tomamos la foto tipo el selfie, o sea, que el lado de la cara tendemos a mostrar más, bueno, ese normalmente es nuestro lado. Entonces, bueno, eso para aplicarlo siempre. Y bueno, siempre probar distintos ángulos y poses, que más o menos lo hablé hace un ratito. Siempre hay que probar cosas distintas, o sea, no quedarnos con lo que teníamos en mente en un inicio quizás, o incluso en nuestras fotos de referencia, sino tomar estas como un punto de partida y de ahí en adelante dejar que fluya la sesión. Entonces, todos estos tips son súper como súper importantes, o sea, que creo que hay que aplicar. A mí cada vez, de hecho, se me hace un poco más fácil hacer retratos y todo, pero también todos tenemos épocas en las cuales quizá no fluye tanto o no sabemos mucho qué hacer. Entonces, hay muchísimas formas. O sea, cuando yo empecé en la fotografía, quizá
mi forma de acercarme era decir, ok, me gusta esa foto, voy a tratar de hacerla igual, ¿no? Entonces todos empezamos por ahí, creo, como agarrando una foto y tratando de hacerla lo más parecido posible. Y luego poco a poco eso va obviamente evolucionando, digamos, como creando nuestras propias imágenes. Sirve muchísimo para la inspiración ver muchas imágenes. Yo me la paso horas viendo revistas online, Pinterest, puedes buscar fotografía de retrato, fotografía de moda, con una palabra literal te salen millones de fotos y todo esto nos mantiene como en constante cambio, en constante inspiración y nos ayuda a que al momento de tomar fotos, como todas estas imágenes que hemos visto, se nos vengan a la cabeza y no nos quedemos estancados. Sobre los programas de edición, obviamente en este taller no puedo explayarme mucho en esto, porque son talleres como un poco más cortos, pero tengo también algunos talleres específicamente de edición. Siempre, bueno, los publico en mi Instagram y lo pueden ver para que se metan, porque también es súper interesante combinar como toda esta parte de tips de retratos, que lo apliquen y luego en el taller de edición puedan realmente darles como el toque final a sus retratos. Entonces, sobre el programa de edición hay, bueno, varios programas que yo utilizo. De hecho, el Photoshop es un programa que funciona muchísimo. Tienes la parte del cámara raw, que es como para revelar tus fotos. Puedes trabajar por capas, permite hacer retoques, eliminar cosas que por ahí no funcionan. Acá es donde yo trabajo la piel por separación de frecuencias. Podemos crear también acciones para acelerar el flujo de trabajo. Y bueno, funciona muchísimo, digamos, es súper completo como para hacer retoque o colorización de fotos. El Lightroom, que es un poco más fácil de utilizar, creo que si es que son principiantes, esta es la opción por la que deberían ir. Acá podemos revelar nuestras imágenes en RAW y hacer retoque de color. Podemos crear presets o perfiles de color para agilizar el trabajo. Esto quiere decir que podemos hacer un ajuste de una imagen, guardarlo como un ajuste preestablecido y luego simplemente hacer clic y tener como el mismo color de esa imagen en una imagen nueva, ¿no? Eso también hace que todo tu trabajo pueda tener más o menos un estilo. Bueno, es bastante más fácil de manejar y tienen al momento de descargarlo distintos niveles, ¿no? Si eres avanzado, si eres principiante, y según eso te lo hacen como más fácil. Yo recomiendo siempre bajarlo como si fueran avanzados, igual tiene ahí como todo el tutorial, porque ahí van a tener mucha más, digamos, mucho más control sobre sus imágenes. Y el tercero y último es Capture One, que de hecho es el más avanzado. Yo empecé con Lightroom y Photoshop y trabajé durante años solo con esos dos. Y hace un par de años ya entré al mundo de Capture One, que realmente te da muchísimo mayor control y precisión sobre el color. Y bueno, aparte de eso, aparte de editar las imágenes, puedes hacer puedes catalogar tus imágenes, perdón. Puedes procesar archivos y puedes tomar también fotografías conectadas al equipo. Entonces se pueden ir pasando mientras las tomas y puedes ir viendo como en directo la escena que tienes, puedes ir también ajustando como ponerle un preset y que las siguientes imágenes que se vayan tomando vayan como ya tomándose con el mismo color que le pusiste al anterior. Entonces, en verdad, te soluciona el trabajo, es mucho más fácil de trabajar así, ya tienes todas tus imágenes colorizadas al final de la sesión, incluso si es que no estás incluyendo, digamos, un tema de retoque de piel, puedes ya exportarlas y tenerlas en ese momento ya colorizadas, ¿no? Entonces, eso a mí me parece increíble, lo utilizo para moda, para retratos, para fotografía de comida, para todo. El único tema, claro, es que tiene un poquito mayor de dificultad, pero lo bueno es que en la web de Capture One tienen un montón de tutoriales en los que te explican desde cero cómo utilizarlo. YouTube también tiene miles de tutoriales, así que si es que pueden, si les interesa el retoque, les recomiendo de todas maneras probar este programa y mirarlo porque es súper, súper interesante.
Y eso va a ser todo por hoy. No he visto, de hecho el chat no sé si han escrito algo, me parece que no. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer ahorita. Y ahorita les vamos a dejar una encuesta también para que puedan llenar, que nos ayuda un montón a mejorar, o si tienen algún tema de repente que les interesa para los siguientes talleres. Estamos haciendo talleres, de hecho, todos los meses, no solo yo, sino también otros alfa partners de todas las partes del mundo. Entonces, eso, si tienen alguna pregunta ya saben en el chat. Y también contarles que hay un concurso ahorita de Sony. Acá lo están poniendo. Es un concurso que es gratuito y que tiene un montón de categorías, profesional y no profesional. Y lo bueno es que pueden mandar fotos a todas las categorías, digamos, y tienen mucha mayor posibilidad de ganar, digamos. Aparte de esto, tienen un montón de exposición a nivel mundial y obviamente hay un montón de premios increíbles en equipos de Sony, así que les recomiendo entrar, es una súper buena oportunidad. A ver, me están preguntando si la clase no las envían grabada. No sé si las envían, la verdad tendría que consultar, pero sí sé que normalmente en el Facebook de Sony Latinoamérica, em, algunas de las clases se van guardando ahí, ¿no? Entonces no sé si esta en específico, pero hay varias que he hecho antes que están grabadas ahí. Para retratos al aire libre, ¿es suficiente un rebotador de luz? Sí, totalmente. O sea, yo muchísimas veces ni siquiera utilizo un rebotador. O sea, la mayoría de imágenes que han visto son yo, la persona y la cámara. O sea, no... Porque si necesito un rebotador, por ejemplo, necesito un asistente, no siempre se puede. Entonces, normalmente trato de arreglármela sin eso. Y bueno, si hay alguien que me pueda ayudar con el rebotador, obviamente siempre va a funcionar, ¿no? Pero sí, más que suficiente. Yo sí, les recomendaría que tomen fotos así, o sea, no necesitan para nada un flash de mano ni nada, es más, la luz natural es mucho más bonita. ¿Recomiendas realizar fotografías de intercambio para ampliar el portafolio? No sé exactamente a, a qué se refiere con esa pregunta, o sea, me refiero, creo que va el tema de hacer como colaboraciones, no sé si es eso, pero bueno, si es eso, yo de hecho lo he hecho muchísimo tiempo y lo sigo haciendo, o sea, creo producciones con un grupo de gente que me parece interesante, o sea, con una modelo que me gusta, un maquillador que quiera colaborar, alguien que quiera peinar, y hacemos todos esto en forma de colaboración, es decir, nadie cobra nada, simplemente se hace como por el gusto de hacer fotografía y al final a todos nos sirve para nuestro portafolio, ¿no? Así, ya, ok, sí respondí la pregunta, era eso. Sí, por supuesto, obviamente lo recomiendo. Y de hecho, creo que es súper importante no perder eso, porque me pasó hace un tiempo que cuando recién empecé en la fotografía me dedicaba a hacer eso, hacía fotos por colaboración todo el tiempo, tenía como que mi propia visión. Y luego entré a trabajar, a tener trabajo de fotografía casi todos los días y te pierdes un poco en eso. Y es totalmente distinto, o sea, creo que lo que te mantiene inspirado es justamente hacer tu trabajo personal, ¿no? Porque ahí tú dices, ya, me gusta esta ropa, quiero más o menos este tipo de retrato, y no puedes hacer eso cuando estás trabajando para alguien, porque tienes que seguir ciertos como patrones o estándares que te pide una marca, por ejemplo. Entonces es súper importante seguir haciendo trabajo personal siempre. ¿Por qué recorta tanto la figura? Bueno, no sé si te refieres un poco a cómo encuadro. Em, Creo que es un tema totalmente personal. O sea, es verdad que tiendo a acercarme bastante, a hacer retratos como muy de cerca, pero es totalmente, creo que decisión personal. Me gusta estar cerca del retratado, de la persona. Así como hay personas que toman como fotos súper de lejos y la persona súper pequeña dentro de nuestro encuadre, bueno, yo hago todo lo contrario, me gusta estar cerca, me gusta la textura de la piel, me gusta la mirada, entonces eso creo que es preferencia personal, diría.
¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, si eso es todo, bueno, no se olviden de lo del concurso, que obviamente les va a servir un montón. Y no se olviden de hacer esta encuesta y escanearla con el teléfono. Y nada, nos van a ayudar un montón. Y los siguientes talleres van a estar increíbles también, seguro. Así que para que se apunten, me pueden seguir en Instagram y ahí van a ver también mi trabajo y las cosas que vaya publicando respecto a estos talleres o bueno, cualquier noticia. Así que nada, muchas gracias a todos por conectarse hoy día, por las preguntas y espero que les haya gustado. Así que nos vemos en la siguiente clase. Mi Instagram se los dejo acá, Rafa Bertolini PH. Ahí está. Gracias a todos. Muchas gracias, Rafa. Bueno, para los que están interesados, quería agregar que en la página de Alpha Universe de Sony pueden encontrar la grabación de este workshop y de todos los workshops que van a seguir en adelante, que han grabados ahí. Muchas gracias.